Mañana casi 10.000 profesores se examinarán para intentar lograr una plaza en propiedad dentro del sistema público de educación. Hay que cubrir más de 1.000 puestos de trabajo en 22 especialidades para el cuerpo de secundaria, de FP, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño. Así que vamos a saludar a esta hora de la mañana a Víctor Gumiel, delegado de CESIF Educación aquí en Aragón. Señor Gumiel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, ya todos nerviosos para mañana. Sí, ¿no? Supongo que muchos nervios porque desde luego es un fin de semana muy importante para miles de personas, para miles de aragoneses. Para miles de aragoneses y para la educación aragonesa. No olvidemos que son plazas que deben cubrir las necesidades que tenemos en los centros educativos aragoneses, entonces es importante para todos. ¿Esta oferta cómo se explica? Se explica que es una buena oferta, es una oferta histórica, pero que sigue siendo escasa por la tasa de interinidad que tenemos. Entonces, desde CESIF lo que reclamamos es que se reduzca la tasa de interinidad. Estamos en un 33% a nivel nacional, vamos a ser sancionados otra vez por Europa. No podemos decir que es la mejor y quedarnos ahí parados. Entonces, necesitamos que se mejoren, se reduzca la tasa de interinidad y que se mejore el proceso, sobre todo. Decía, 33% ahora mismo. ¿Con esta convocatoria a cuánto se puede reducir la interinidad? No, nada, se va a mantener. Se mantiene. Se va a mantener porque hay gente que se jubila en estos 2 años, hay gente que se jubila también, que se retira. Entonces, no hablamos de bajar a lo que pide Europa, un 8, pero sí que es cierto que se debería, sobre todo también por la estabilidad de los centros educativos. No olvidemos que son plazas que año tras año se van moviendo y no dan estabilidad al sistema educativo aragonés. Son 1.000 plazas, 540 para la provincia de Zaragoza, unas 300 para Huesca, unas 175 para la provincia de Teruel. ¿Qué especialidades ahora mismo son las que más plazas convocan en esta cita de mañana? Pues la que más plazas convocan son inglés, destaca, con 162 plazas, y luego lengua castellana, 89 plazas, pero coincide que geografía e historia, por ejemplo, son las que más solicitudes tienen. Aparte de inglés. Entonces, hablamos de 1.000 plazas y unos 7.500 opositores. 1.000 plazas, 7.500 opositores en unas especialidades, como siempre, más opositores o más aspirantes que en otras, lo cual, pues claro, dificulta lógicamente el hecho de conseguir plaza. ¿Qué día está previsto que termine el proceso para que los opositores puedan incorporarse a sus plazas el próximo curso escolar? Antes, evidentemente, tienen que saber, y por eso le pregunto, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber resultados de los exámenes, quién va a cada plaza, etcétera, etcétera? Pues el proceso debe estar cerrado el 19 de julio. Y ahí está pues otro de los problemas que vamos a tener. Entonces, es todo muy acelerado. Mañana las condiciones no van a ser buenas. No olvidemos que son 7.000 personas que se presentan en unas condiciones que no son óptimas, con unos temarios que están obsoletos, muy abiertos. Va a hacer mucho calor, las aulas no están habilitadas. Y luego los tribunales, lo que hablamos, los tribunales tienen que acabar el 19 de julio el proceso. Tienen que estar 12 horas al día corrigiendo temas, pues con el calor, con todo esto, más los opositores. Entonces, es un proceso que llevamos tiempo reclamando que se modifique, que se mejore, que se optimice, que sea más objetivo y que las condiciones de los exámenes, sobre todo de cara a mañana, es lo que más nos preocupa por los opositores, que se tenga en cuenta pues las temperaturas. ¿Y eso cómo se concreta? Se concreta pues que, por ejemplo, se cambien los centros. Tenemos la Universidad de Zaragoza que tiene aire acondicionado. Pues igual hay que salir de los institutos. Igual hay que tener en cuenta que el futuro de Aragón y de sus docentes no puede tener estos condicionantes ni de forma, por los temarios que no son oficiales y las pruebas son muy abiertas. No tenemos por ejemplo, música, no sabemos realmente qué prueba práctica va a haber. No ha concretado nada y es mañana el examen. Y luego las condiciones en las que los opositores van a hacer los exámenes. Entonces, todo esto se debería mejorar, se debería hacer un gran pacto de Estado a nivel nacional, un estatuto docente, y a nivel aragonés se debería dar una vuelta a las condiciones en las que los docentes van a hacer los exámenes. Estas últimas horas ha presentado el Partido Popular una proposición no de ley en las Cortes para pedir al Ministerio de Educación que actualice los temarios para los futuros profesores del sistema educativo. Nos decía que usted también considera que hay que cambiar los temarios, ¿no? Que actualizar los temarios. Porque muchos están obsoletos y hablamos de que tienen más de 30 años. Es que es de principios de los 90 los temarios y son unas líneas que cada cual desarrolla a su parecer.
Entonces no es un temario oficial. Puede coincidir con el del tribunal de ese curso y al de ese año, y en 2 años que no coincida. O sea, un tema un año puede ser de un 9 y al año siguiente un 2. Entonces, no puede ser. El acceso a la función pública debe poder demostrar la capacidad, igualdad y mérito. Y con el actual sistema educativo, de oposiciones, no se puede demostrar de manera objetiva. Víctor Gumiel, delegado de CSIF Educación en Aragón. En cualquier caso, suerte para todos mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Muchas gracias.